cápsulas anteriores hemos venido hablando sobre la santidad y algunos de los santos que conocemos. En esta cápsula continuaremos hablando de este tema, pero enfocándonos directamente a cómo ha sido la vida de estos santos y cómo fue el proceso en el que, por medio de la conversión, llegaron a amar a Dios y cambiaron sus vidas. Para poder comenzar esta cápsula, les quiero pedir que desde sus casas tomemos un momento para detenernos, para hacer esta oración y poder abrir nuestros corazones. Señor, esta tarde te queremos dar gracias porque nos has dejado vivir un día más. Gracias, Señor, porque sabemos que tú pones todos los medios para que nosotros sigamos aprendiendo, para que sigamos escuchando tu palabra. Te pedimos hoy que envíes tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre nuestras necesidades y nuestros problemas. Sabemos, Señor, que guardamos cosas en nuestro corazón que a veces nos hacen difícil incluso poner atención. Pero te pedimos que te las lleves en este momento, Señor, y dejes en nuestro corazón esa reflexión, ese amor, esa confianza en que tú las tienes en tus manos y sobre todo en que lo que escuchemos en este momento va a servir para nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la cápsula del día de hoy hablaremos sobre la vida de los santos. Debemos entender que los santos son hombres y mujeres como tú y como yo, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Ellos son amigos que nos guían desde el cielo, nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Dios. Uno de sus rasgos distintivos es el amor profundo que tenían a Dios, sobre todo a la iglesia, y la bondad que había en sus corazones. Esa bondad con la que ayudaban al prójimo y amaban sobre todo a Dios. Ellos deben ser un estímulo para ti y para mí para llegar a la santidad. En la Biblia misma nos dice en Mateo 5, por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. La vocación de todo cristiano es ser santo. A través del bautismo adquirimos ese llamamiento, esa forma de ser llamados hijos de Dios. Por eso es que estamos llamados a ser santos como Dios es santo. Cuando observamos nuestra vida podemos creer que estamos muy distantes a cómo vivieron los santos de aquellos tiempos, que a lo mejor ya se nos pasó el tiempo o que nuestra vida es totalmente diferente a como podría ser si estuviera entregada a Dios. Sin embargo, la misma Biblia y Cristo nos hace saber que estamos llamados a esa santidad desde que fuimos bautizados, desde que fuimos creados. El día de hoy te presentaremos la vida de 4 santos, con la finalidad de que tú observes, por medio de su conversión, que no siempre fueron perfectos, que sus vidas estuvieron cargadas también de problemas, de dificultades y de situaciones que parecieran estar llenas, cargadas de pecado. Por eso te ponemos frente a ti estas 4 historias de vida, estas biografías, para que dentro de tu corazón observes que tú también puedes llegar a ser santo, simplemente adhiriéndote al amor de Dios, que es lo principal. La Iglesia reconoce a más de 7,000 santos y hoy hablaremos de la vida de algunos de ellos. El primer santo del que hablaremos es San Pedro. Su nombre real era Simón, pero Jesús lo nombró Pedro haciendo referencia a la palabra piedra. Era un pescador que vivía en Cafarnaúm. En lo largo de su vida se muestra como un hombre sencillo, franco y a veces impulsivo. A menudo actuaba en nombre de los apóstoles y no dudaba en pedirle explicaciones y aclaraciones a Jesús. En Cesarea de Filipo, Jesús encomienda a Pedro el dirigir la iglesia, diciendo, tu nombre es Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Los evangelios revelan que Jesús escoge a un pescador sin instrucción para gobernar su iglesia. Se trata de un hombre que a veces no ve la voluntad de Dios, es impulsivo, protesta con Jesús cuando revela su cercana pasión, trata de evitar el lavatorio de los pies durante la última cena e incluso niega a Jesús 3 veces tras su arresto. Pero a pesar de esto, Jesús lo amó y lo escogió como discípulo. Después de la resurrección y ascensión del Señor, Pedro comenzó a hablar en público, a predicar y a hacer curaciones por el mundo. San Pedro se trasladó a Roma y allí fue detenido durante la persecución contra los cristianos. Pedro murió crucificado, pero como no se sentía digno de morir como Jesús, pidió que lo crucificaran al revés. Su vida nos enseña que a pesar
de la debilidad humana, Jesús nos ama y nos llama al camino de la fe. El siguiente santo del que les hablaré es San Pablo. Antes de llamarse así, era conocido como Saúl o Saulo. Él no era cristiano, sino que sufrió una conversión. Nació en el seno de una familia acomodada de artesanos judíos. En su juventud, los jefes de los sacerdotes de Israel le encomendaron una misión: viajar a la ciudad de Damasco y encarcelar a todos los cristianos que encontrara en su camino. Cuando estaba preparándose para entrar a la ciudad, sucedió algo inesperado. Una luz lo cegó tirándolo al suelo, y una voz le dijo: ¿Por qué me persigues? Él le preguntó: ¿Quién eres? La voz le respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad, ahí se te indicará lo que tienes que hacer. Y así hizo. Entró a la ciudad y se hospedó en la casa de Judas. Después de 3 días apareció un hombre llamado Ananías, y dijo que Jesús lo había enviado para encaminarlo por el camino de la fe y que recuperara la vista. Y así Ananías colocó sus manos encima de Saúl y recuperó la vista milagrosamente. Tras este suceso, Saúl cambió de visión y Ananías lo bautizó. Saúl comenzó a viajar por el mundo predicando el Evangelio. Al igual que Pedro, fue martirizado en Roma. Le cortaron la cabeza con una espada, ya que como era ciudadano romano, no podían crucificarlo. Su vida nos enseña el valor de la conversión y el hacer caso a Jesús, dejando nuestra vida antigua de pecado para comenzar una nueva vida en el camino de la fe. Yo te voy a hablar acerca de Santa Mónica. Santa Mónica nació al norte de África en el año 332, hija de padres piadosos pero muy estrictos. Mónica fue obligada a casarse con Patricio, un hombre no creyente y también muy estricto y muy violento. Mónica y Patricio tuvieron 3 hijos, el mayor de ellos, Agustín, un joven muy estudioso, muy preparado, pero muy descarriado, vicioso, que daba muchos dolores de cabeza a su madre y no aceptaba la religión que ella le enseñaba. Mónica rogaba a Dios por la conversión tanto de su esposo como de su hijo. Ella pedía mucho en sus oraciones, incluso le sufrió mucho llorando, implorándole a Dios para que ellos tuvieran ese cambio, lo cual logró gracias a la intervención de Dios y de sus oraciones. Patricio, su esposo, tuvo esa conversión. Antes de fallecer, incluso aceptó ser bautizado. Lo mismo pasó con Agustín, llegando a ser santo. Mónica era una mujer como cualquier otra. En su época, las mujeres eran dóciles y obedientes, pero Mónica también aplicaba un dicho que ella tenía, de que para pelear se necesitaban 2. Las otras mujeres decían que cómo le hacía para que su esposo no la golpeara, y ella decía que a través de la paciencia, la perseverancia y el no aceptar que su marido tuviera esa acción con ella, lograba que él se pacificara. Mónica fue llevada a los altares gracias a esa forma de vivir, a esa forma de actuar, y es ahora conocida como la mujer santa que intercede ante esos hijos descarriados, a través de la perseverancia en la oración y sobre todo de aplicar la paciencia en nuestras vidas. San Agustín vivió en el año de 354 al 430 de nuestra era, hijo de Patricio, un hombre pagano, no creyente, y de Mónica, una mujer piadosa, que practicaba mucho la religión cristiana. Agustín se dedicó a estudiar y a prepararse. Incluso llegó a abrazar otras religiones, las cuales no siguió. Su vida no era precisamente buena, era un hombre vicioso, dado a los excesos, al juego y a las mujeres. Muy joven tuvo un hijo, el cual falleció pronto, pero no se casó con esa mujer con la que tuvo ese hijo. En una revelación que tuvo, un niño lo llamaba y le decía: toma y lee. Agustín lo que tuvo a su alcance fue la palabra de Dios y leyó precisamente en las cartas de San Pablo, en donde decía que los hombres que practicaban
los vicios, las lujurias, las fornicaciones, no entrarían al reino de Dios. Eso movió un poco su mente, lo que hizo que tuviera un pequeño cambio. Su madre intervino para que esta vida que él llevaba tuviera esa conversión a través de sus lágrimas. Incluso él dijo que él es el logro de las lágrimas de su madre. Mónica le pidió ayuda al obispo de Roma, Ambrosio, para que le ayudara con su hijo. Este obispo así lo hizo, pero no por el modo religioso, sino que por medio de la cultura empezó a llamarlo y a tener esa acción con él para que le ayudara en ese cambio. Agustín aceptó ser bautizado, incluso llegó a ser sacerdote y obispo de Hipomona. Tuvo varias frases que lo caracterizan, entre ellas, cuando rezamos, hablamos con Dios. Cuando leemos a Dios, es Dios quien habla con nosotros. La medida del amor es amor sin medida. Dios, que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Qué tarde te amé, Señor, haciendo referencia a que Él tardó en su vida aceptar ese cambio, esa conversión. Pero gracias a esto, él escribió un libro en el cual explicaba cómo fue ese cambio que se dio, que lo llevó a los altares, siendo ahora uno de los santos predilectos, para darnos cuenta de que nunca es tarde para aceptar esa conversión que nos propone Dios en nuestra vida, leyendo su palabra y aplicándola en nuestra existencia. Muy bien, hermanos, con esto estamos concluyendo nuestra cápsula. Esperemos te haya gustado. A manera de resumen, ser santo implica amar a Dios. La santidad debe ser nuestro objetivo, pero debemos entender que para llegar a ese objetivo es un trabajar a diario, es un dar un pasito a diario, es un convertir nuestra vida a diario en cosas concretas, ¿verdad? Desde el matrimonio, desde nuestra postura como hijos, desde nuestra situación laboral, en todo aspecto. Ser santo es de hombres con dudas, hombres con miedos, hombres que no daban testimonio, pero que un día decidieron decirle sí al Señor. Tenemos el ejemplo de Pablo. Tuvo que confrontarse con Jesús. Y es lo que sucede. Cuando uno se mira cara a cara con Jesús, cuando Jesús nos confronta, cuando Jesús aparece en nuestra vida, no queda más que rendirse a Él. Recordemos a Pedro, una persona impulsiva, por momentos rebelde, pero una persona que le manifestó ese gran amor a Jesús. Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor, con todo mi corazón. 3 veces le preguntó al Señor, las mismas que Pedro le había negado, lo había negado. Y ejemplos como Santa Mónica, que en el silencio, a través de la oración, logra convertir el corazón de su esposo y convertir el corazón de su hijo hasta volverlo santo. ¿Y qué decir de San Agustín? San Agustín, que vivía en rebeldía, que vivía probando otras cosas de su tiempo que le llamaban la atención, que eran novedosas, que vivía en los vicios, que era una persona que dentro de la parte sexual no tenía control de sí, y llega a la santidad. ¿Y qué nos dice San Agustín? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andaba buscando. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y ahuyentaste mi ceguera. Me tocaste y me abracé en tu paz.